Muy buenos días, apreciados asistentes. Esperando y se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender de los grandes ponentes que nos acompañarán el día de hoy en este segundo día de conferencias del tercer Congreso Latinoamericano de Enfermería, Liderazgo y Empoderamiento en la Enfermería de hoy. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar con nuestras ponencias, les recordamos que la dinámica de preguntas y comentarios, al igual que el día de ayer, las podrán hacer por medio del chat y serán respondidas por nuestros ponentes al terminar su respectiva intervención. También estén atentos a las indicaciones que daremos a lo largo de nuestra jornada académica del día de hoy para que puedan registrar su asistencia y puedan generarse sus constancias, las cuales serán enviadas en los próximos días de manera digital a su correo electrónico. Para dar inicio con la adquisición del conocimiento en nuestro segundo día, tenemos como invitada a una ponente internacional que nos compartirá su conocimiento desde el país hermano de Colombia. Nuestra invitada es la doctora María del Consuelo Castrillón Agudelo, quien nos hablará sobre el ejercicio profesional de enfermería, desarrollo, retos y fortalecimiento. Les leeré un poco acerca del currículum de nuestra ponente. La doctora María del Consuelo Castrillón tiene el grado de enfermera y magíster en investigación en sociología de la educación, especialista en planificación de recursos humanos en salud, miembro de la Sociedad de Honor Sigma Theta Tau del capítulo de Colombia. Entre otros reconocimientos, es consultora temporal de la Organización Panamericana de la Salud para Enfermería y Técnico en Salud en América Latina, miembro del Grupo de Pares Académicos de la Comisión Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación de Chile, autora de diversos libros y publicaciones nacionales e internacionales, y directora de investigación en la coordinación en la Corporación Universitaria Lasallista, y editora de la revista Lasallista de Investigación. Su cargo actual es profesora emérita de la Universidad de Antioquia, Colombia. Así que recibamos a la doctora María Consuelo, quien le cedemos los micrófonos para que nos pueda compartir su amplio conocimiento. Bienvenida, doctora María Consuelo Castrillón. Doctora. Muchas gracias por su presentación. Buenos días. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora. Bueno, en primer lugar, un saludo para todas las autoridades universitarias, al maestro Juan Gabriel Rivas Espinosa, coordinador de la licenciatura en enfermería, a la maestra Maribel Aguilera Rivas, coordinadora del evento, y a todos los miembros del comité científico, a profesores y estudiantes del programa de enfermería de la Universidad de la UAM Xochimilco. Felicitaciones además en su aniversario de 45 años que llevan en esta labor de formación tan importante. Pero también a todas las profesoras y estudiantes de los distintos programas de enfermería de México y de los demás países que se han vinculado a este Congreso Internacional. Y muy especialmente un abrazo a mis amigas mexicanas, que son tantas que me demoraría mucho en enumerar, pero en un nombre, el de Rosa María Nájera, quiero enviar un abrazo para todas. Me han propuesto como tema hablar del ejercicio profesional de enfermería, desarrollos, retos y fortalecimiento. No sé si están viendo mi presentación o la subo. Si la puede proyectar, de favor, doctora. Gracias. ¿Ya está ahí? Sí, gracias. Bueno. Este evento y esta conferencia, por supuesto, está en el recuerdo que estamos en el Año Internacional de la Enfermería y de la Partería, decretado por la Organización Mundial de la Salud para celebrar el bicentenario de Florence Nightingale, que además para celebrar estas efemérides se estableció una estrategia llamada Enfermería Ahora, dirigida a visibilizar la profesión de enfermería y a mostrar o empoderar a los profesionales de enfermería frente a la toma de decisiones,
a estar en los lugares donde se toman decisiones y se construyen políticas en salud y de bienestar para la población. Y por supuesto en el aniversario 45 de la creación de la licenciatura en enfermería de la UAM Xochimilco, y una cuña adicional es que en este mes justamente la Facultad de Enfermería de mi universidad, la Universidad de Antioquia, está cumpliendo también los 70 años, y por supuesto en esta pandemia tenemos que celebrarlo en forma virtual. Repito que voy a hablar pues del ejercicio profesional de enfermería, desarrollos, retos y fortalecimientos, y al referirme a los desarrollos pues va a ser de pronto hablarles de lugares comunes que ustedes ya conocen, pero que es preciso mostrar cuando estamos hablando de una profesión. La enfermería moderna es una profesión inter y transdisciplinar que se mueve en los campos de las ciencias sociales y de la salud, porque requerimos para nuestra formación y para nuestra práctica alimentarnos tanto de las ciencias biomédicas como de las ciencias sociales. Tan importante la farmacología, la fisiopatología, la microbiología, virología y todos aquellos campos ya también de las clínicas, como las ciencias sociales para poder contextualizar y entender el mundo de los pacientes, de las familias, de los sistemas de salud, de los programas también de enfermería, en qué contextos se están desarrollando. La disciplina de enfermería, como ustedes saben, es la disciplina del cuidado profesional de enfermería, que varias de las teóricas de enfermería nos lo han subrayado, pero particularmente la doctora Leninger. Esta es una disciplina de orientación práctica, nos lo ha dicho siempre la doctora Bennett. Todos los fundamentos teóricos, filosofías, conceptos científicos, diversas teorías, están dirigidos a orientar una práctica, un ejercicio práctico de la profesión. La filosofía de enfermería se ubica en el territorio de lo humano, que nos lo ha recordado siempre la doctora Watson con toda su teoría desde la dimensión ontológica del ser humano con quien nosotros nos relacionamos. Está orientada también nuestra profesión a la salud, la vida y el bienestar de las personas, subrayado por el doctor José Luis Medina en su tesis de doctorado, y tiene como beneficio al sujeto humano como ser cultural, a la familia, a los grupos, a las comunidades y a la sociedad, comunidades de análisis y de cuidado, que nos ha enfatizado mucho en eso la doctora Malvarez. Para hacer como un recorrido rápido de los desarrollos de la enfermería, pues me apoyo en la sociología de las profesiones, que pone unos requisitos para considerar que un oficio es una profesión. Uno es que tengan escuelas de formación, que tengan asociaciones que representen a los profesionales ante el Estado, ante la sociedad, código deontológico, o sea, código de ética profesional, que se fundamente su práctica en teorías y en investigación, que la profesión sea regulada por el Estado y también por las asociaciones que generan autorregulación para proteger a los usuarios del servicio de sus profesionales, garantizar que son profesionales idóneos para el ejercicio profesional. Esta profesión además es un trabajo de tiempo completo y en nuestro caso es un servicio público. Y un profesional, digamos ya redondo, es aquel que además ejerce su práctica con autonomía y va en un color distinto porque vamos a hablar de eso, que todavía nos falta lograr un alto nivel de autonomía en el ejercicio profesional y para eso se requiere liderazgo y aplicación de que la práctica que realicemos sea basada en investigación. Esa formación que nos pide a los profesionales empezó en el caso nuestro con el proyecto Nightingale, ustedes saben, un proyecto que formó las bases de la educación en enfermería y que por supuesto ya en más de 100 años se ha ido transformando y hoy los programas están vinculados a las universidades o si están aún en hospitales tienen que tener el aval
de una universidad de reconocido prestigio en el país. Y una formación en la universidad implica que es una formación integral, es decir, que no solo asegura la adquisición de conocimientos y aptitudes cognitivas que son necesarias para la apropiación y la gestión del conocimiento, sino que lo más importante es que nos ayuda a desarrollar actitudes ciudadanas, porque recuerden que el conocimiento, hace rato nos lo planteó la UNESCO, es un aprendizaje para toda la vida. La universidad nos da unas bases, unas orientaciones, y nosotros como profesionales tenemos que vivir actualizados en los desarrollos del conocimiento y de la tecnología en el campo de la salud y de enfermería. Y fundamental también formar actitudes ciudadanas que nos permitan vivir en sociedad y contribuir al fortalecimiento de la comunidad, armonizando los propósitos, los principios y las acciones individuales y colectivas. Y esto lo he tomado de unas recientes anotaciones que hace la rectora actual de la Universidad Nacional de Colombia en el periódico El Espectador, lo planteó en este mes. Entonces, repito, desde el punto de vista de la formación, ya hoy estamos desarrollando la formación en las universidades, tenemos requisitos de admisión iguales a los de las demás carreras y requisitos de egreso similares. En el contexto en que nos movemos hoy, en el actual momento, estamos pues en la era del conocimiento, en el cual el mundo contemporáneo requiere el conocimiento o lo reconoce como una fuente de riqueza y bienestar, pero lo más importante es que las decisiones que toman hoy la sociedad y las distintas prácticas deben estar basadas en conocimiento. Y la pandemia ha sido un claro ejemplo. La mayoría de los presidentes, algunas excepciones, han estado científicos, virólogos, infectólogos, epidemiólogos, para orientar cómo debe ser el manejo de la pandemia. Y a nivel micro, cada uno de los profesionales tiene que responsabilizarse de actuar fundado no en el uso y la costumbre, sino en los conocimientos más actualizados que se tengan en su campo. Los profesionales que egresamos de las universidades tenemos una gran responsabilidad social porque hemos alcanzado los más altos niveles de formación y en ese sentido la sociedad considera que somos líderes de la comunidad y en muchas ocasiones estos profesionales, también nosotros, terminamos siendo responsables del desarrollo de evaluación de las políticas que a todos afectan. Lo plantea la doctora Quintero. Un segundo aspecto que nos pide la sociología de las profesiones es que tengamos asociaciones y somos tal vez una de las profesiones que tiene la asociación más antigua, que es el Consejo Internacional de Enfermeras, que se conformó a finales del siglo XIX. Ese Consejo Internacional, que es prácticamente la Organización de Naciones Unidas en Enfermería, que tiene un gran poder en toma de decisiones también en salud y que tiene asiento en la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo. Y ese Consejo sabemos que está formado por las asociaciones nacionales de enfermeras y que en los países también tenemos asociaciones nacionales de escuelas y facultades de enfermería que logran una gran federación entre las escuelas y facultades y esas asociaciones, conformando la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Tenemos también la Federación Panamericana de Asociaciones de Enfermeras, en el caso de América Latina. Y en la medida que se han ido conformando especializaciones de enfermería en el cuidado del paciente oncológico, en los cuidados de pacientes cardiovasculares, en gerontología, en el cuidado de los niños, en cuidados críticos, se han ido formando asociaciones también de especialistas que logran compartir los desarrollos de conocimiento en cada una de esas áreas. Tenemos también colegios de enfermeras encargados de los registros profesionales y de muchos asuntos que tienen que ver con lo laboral, y redes que se han ido conformando en la medida que se
afianza más la investigación, que se tiene más experiencia en algunos campos y tenemos redes de todos los temas, de muchos temas y todavía faltarían otros. Traigo aquí unas líderes que en el finales del siglo XIX fueron las responsables, o quienes se jugaron ese papel decisivo en la creación del Consejo Internacional de Enfermeras, y lo traigo pues como ejemplo porque lo hacen en un momento en que la mujer ciudadana no tenía voz ni voto. Hoy que tenemos voz y voto, que se nos reconoce la ciudadanía y derechos fundamentales, tenemos mucha más responsabilidad. Hoy los profesionales y los de profesiones como la nuestra, con un peso grande de participación de mujeres, ejercer liderazgos. Este consejo, como saben, es una federación de 130 asociaciones nacionales de enfermeras que representa más de 19 millones de profesionales que somos en el mundo, y que también sabemos que suena un número muy grande, pero que somos insuficientes, y la pandemia también lo mostró, que los sistemas de salud tenían o tienen escasez de profesionales, y que además los que existen estamos más concentrados en las áreas urbanas, y que las áreas rurales y fronterizas tienen una gran demanda y escasez de profesionales de enfermería. El Consejo Internacional de Enfermeras nos ha dado siempre definiciones sobre la profesión, ocupándose de eso para que los enfermeros, los profesionales de enfermería tengan elementos que les permitan defender y explicar de qué se trata esta profesión. Hasta hace unos años, hasta el 2002, la definición que se manejó fue la definición que construyó Virginia Henderson en su trabajo sobre la naturaleza de la enfermería. Y a partir del 2002 tenemos esta definición que me parece que es bien pertinente, y es que la enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de diferentes edades, familias, grupos y comunidades, tanto enfermas como sanas, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados a los enfermos, los discapacitados y las personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermera son el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en políticas sociales, y lo resalto también ahí, en la seguridad de los pacientes y en los sistemas de salud, y también en la formación de los propios profesionales. Y un asunto muy importante que ha definido el Consejo Internacional de Enfermeras es el ámbito de nuestra práctica. Y lo dice con estos términos, que el ámbito de la práctica de enfermería no se trata solo de funciones determinadas, de tareas o de responsabilidades aisladas, sino que es una combinación de conocimientos y de capacidades que permiten a la enfermera llevar a la práctica la prestación de cuidados directos y de evaluar los resultados de estos cuidados, defender los pacientes y defender la salud, y yo completaría que defender la vida en todas sus formas. Debe estar capacitada para delegar en otros, dirigir, gestionar, enseñar, investigar y desarrollar políticas de salud dirigidas tanto al cuidado de la salud como a los sistemas de atención en salud. Nos pide la sociología de las profesiones que debemos tener un código de ética, y desde principios del siglo pasado el Consejo Internacional también se encargó de construir, sobre todo a mediados del siglo, un código de ética que fue actualizado en el 2012, que tiene tal vez 8 mandatos básicos, y a partir de los cuales en muchos países, que esos son también suficientes para responder éticamente en nuestra práctica, que nos pueden ayudar a la reflexión, porque la ética es una práctica reflexiva, a la reflexión sobre la ética de los cuidados, pero también en los países, como en el caso nuestro, tenemos nuestro propio código fundamentado en el general,
y en el caso de Colombia la ley 911 de 2004, que tiene pues todos los lineamientos de ética en la enfermería, en los que se basa también el Tribunal Ético de Enfermería que tenemos en el país a nivel nacional y por regiones. De ese código deontológico, el del CIDE, destacó estos asuntos. Dice que la responsabilidad primordial del profesional de enfermería será con las personas que necesiten cuidados de enfermería, que la enfermera y el enfermero demostrarán valores profesionales tales como el respeto, la disponibilidad, la compasión, la confianza y la integridad, que la enfermera son responsables y deben rendir cuentas de la práctica que ejercen, y que al dispensar los cuidados de enfermería se debe cerciorar de que el empleo de la tecnología y los avances científicos sean compatibles con la vida, con la seguridad y con la dignidad de las personas a quienes se les aplican esos desarrollos. Que a la enfermera y los enfermeros incumbe la función principal al establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, de gestión, de investigación y de formación en enfermería. Y que enfermería contribuye activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales que se deben basar en la investigación y que deben favorecer las prácticas que se deben desarrollar fundamentadas en pruebas o en evidencia. Cuando hablamos de estos desarrollos teóricos, entonces yo traigo aquí que 3 representantes de muchas que todas ustedes conocen, que desde mediados del siglo pasado, entre los años 50 y 60, fueron desarrollando esas grandes teorías que hoy alimentan mucho de la investigación, de la formación en el pregrado y en los posgrados. Destacando el trabajo de la doctora Henderson, que hizo un gran esfuerzo por estudiar la naturaleza, las características de esta práctica, y que aportó esa primera definición tan importante de enfermería, y mostró un enfoque fundamentado en las necesidades de los pacientes, que nosotros debemos responder a esas necesidades básicas, que creo siguen teniendo pues validez, aunque están muy centrados pues en la clínica, y nuestro espacio de trabajo tiene que ver con unos rangos también muy amplios de la vida, donde suceden los procesos de salud de enfermedad, en la escuela, en el trabajo, en las comunidades. La doctora Pepló, que nos aportó una gran teoría sobre las relaciones enfermera-paciente, que siguen siendo un fundamento para la comunicación y la relación que nosotros establecemos con individuos, con familias y con comunidades. Y la doctora Calista Roy, que nos da toda una filosofía de la ontología sobre la dimensión del ser humano con el cual nosotros nos relacionamos. Y a partir de los años tal vez 80, empieza a desarrollarse también con más fuerza la investigación sobre preguntas fundamentales y de responsabilidades que tenemos nosotros con nuestra práctica y con los cuidados individuales y colectivos. Y eso va generando una serie de publicaciones que por suerte tenemos muchas y en muchos idiomas, como también tenemos muchas revistas que para los 90 todavía nos quejábamos de que no había casi en dónde publicar, que la evidencia solo estaba en inglés. Hoy también tenemos evidencia en español, en lo que ha contribuido muchísimo el trabajo que han hecho los españoles. Pero también sabemos que la evidencia en la enfermería no es solo cuantitativa, sino que es también cualitativa. Pero tenemos ya muchas fuentes en que basarnos y dónde buscar esas evidencias para que la investigación y la teoría sean realmente el fundamento de la práctica, sean el fundamento de la formación y sean el fundamento de la asistencia que nosotros damos como cuidadores. Integrar teoría, investigación y práctica implica que el profesional, además de ser un experto en su campo, lo puede entender en su contexto y en su relación con otras disciplinas y formas del saber. Por eso al comienzo les decía que la profesión de enfermería
se apoya en dos grandes pilares desde el punto de vista del conocimiento. Todo el conocimiento biomédico y todo el conocimiento que nos aportan las ciencias sociales y humanas. Y además, desde ahí, la construcción de nuestro propio conocimiento disciplinar. Otra de los requisitos que pone la sociología de las profesiones para distinguir que una práctica es una verdadera profesión es que debe ser regulada su formación y el ejercicio profesional. Y nosotros tenemos requisitos y regulaciones internacionales y nacionales sobre los requisitos para ingresar a formarnos, las exigencias mínimas que tienen los programas de formación en cuanto a las materias, a las horas de práctica, etcétera, etcétera, requisitos de egreso y normas para desarrollar los posgrados, entre otras cosas. Y para el ejercicio profesional, pues se nos exige un título, un registro profesional, una experticia que se debe mantener a través de nuestro ejercicio con mantener la educación continua, que hoy en muchas partes incluso se controla o se evalúa o se verifica qué tan actualizado está el profesional en el campo específico donde se está desarrollando. Vuelvo al cuadrito inicial para recordar pues que tenemos en este desarrollo de nuestra profesión ya un desarrollo de escuelas, tenemos asociaciones de mucho tiempo, códigos de ética, teorías, investigación, somos regulados, trabajamos, es un trabajo de tiempo completo y es un servicio público. La estrategia de enfermería ahora ha estado dirigida a mejorar la educación, la regulación, porque si bien tenemos regulación en la región de las Américas, esa regulación es muy diferente de un país a otro y se busca pues unificar algunos criterios que faciliten la aprobación o validación de los títulos de un país a otro, el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo. Se busca ampliar la influencia de los profesionales de enfermería en las políticas nacionales e internacionales, institucionales, porque muchas de las decisiones que tienen que ver con nuestro hacer, con nuestra práctica, a veces se toman desde voces en donde no hay ninguna participación de enfermeras. Y no solo lo que tiene que ver con nosotros, sino muchos de los desarrollos, de las políticas, de las decisiones que se toman en salud deben tener en cuenta la labor de enfermería. No solo que porque somos un número muy grande, sino porque nosotros estamos encargados de manejar muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las finanzas de las instituciones, porque nosotros estamos mucho más cercanas al dolor, al sufrimiento de la gente, a las condiciones de vida, y podemos dar, por nuestra formación, por nuestras responsabilidades, mayores orientaciones frente a la definición de políticas públicas en el campo de la salud. Y difundir las prácticas efectivas e innovadoras, de lo cual estoy segura de que la última publicación que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud ha tratado de recoger en el continente muchas prácticas efectivas e innovadoras basadas en evidencia, en la cual muchos de nuestros países están representados con experiencias muy importantes. Para subsanar las dificultades que aún tenemos, por ejemplo, en cantidades de enfermeras por habitantes, en el conjunto del equipo de salud, se han desarrollado pues una serie de políticas y también estas que señalé ahora a partir de ese proyecto de Enfermería Ahora, dirigidas a fortalecer el liderazgo, a mostrar y visibilizar una profesión y una práctica, que creo que el coronavirus vino a colaborar bastante en mostrar la importancia y la necesidad de todos los profesionales y técnicos en salud, digamos, el desmantelamiento que muchas de las reformas a los sistemas de salud generaron y las
trastornos en las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y en particular de las enfermeras. Lo ha mostrado pues permanentemente la situación en que estamos. En este documento, que son las orientaciones estratégicas para enfermería en la región de las Américas, es donde he encontrado una serie de experiencias, digo yo, innovadoras, y que llegan a mostrar la importancia de ampliar el rol de enfermería, de enfermeras y enfermeros, a lo que hoy se llama la práctica avanzada de enfermería, de la cual sé que se va a hablar en este congreso. El reto, pues, es el de ejercer la autonomía profesional, es en lo que estamos mucho más atrasados, y de ejercer ese liderazgo en la práctica directa de los cuidados individuales y colectivos, de ejercer la autonomía y el liderazgo en la gestión del cuidado, en respuestas eficientes a las demandas que nos hacen la sociedad, los sistemas de salud, en generación de políticas y protocolos, en el proceso de resolver los desafíos que debe enfrentar la práctica de enfermería, en general en la práctica de los cuidados profesionales. El hacer respetar el ámbito de la práctica profesional, que señalé al comienzo, retomando el contexto o la definición de ámbito profesional de la práctica que trae el Consejo Internacional de Enfermeras. Y subrayo esto porque aún hay enfermeras y enfermeros que en sus espacios de trabajo son utilizados para resolver problemas que tienen las instituciones de falta de personal en una serie de tareas que históricamente hemos mostrado no tienen nada que ver con los desarrollos y la aplicación de nuestra práctica, nos alejan cada vez de los pacientes y de las familias y dejamos un cuidado en terceros del cual luego tenemos que dar explicaciones, hablar de los problemas o sustentar por qué se presentan problemas en los servicios, complicaciones de pacientes, caídas, infecciones. ¿Y dónde estábamos? Estábamos haciendo inventario, haciendo cuentas de los costos de la atención en salud. Y se nos pide también pues ejercer esa autonomía al exigir condiciones de trabajo dignas que permitan un cuidado seguro y de calidad a los usuarios que están a quienes prestamos nuestros servicios. Y cómo fortalecer el liderazgo, creo que también les están hablando, ya les hablaron en este evento, yo traigo algunas cosas, y es recordar que el profesional tiene competencias para orientar el trabajo hacia el logro de los objetivos y metas, es decir, a la misión, el trabajo en equipo, con su equipo, de la misión y la visión que tiene la profesión, que tiene un servicio, que tiene un programa, un proyecto social, una investigación, lo que esté a nuestro cargo. Ahí debemos mostrar que somos líderes, que conocemos la misión de la institución, cómo se aplica el servicio donde estamos, pero también la misión de la enfermería y cómo la estamos aplicando en el servicio, en el programa, en la investigación, en el ámbito donde estemos trabajando. Y eso es una competencia política que se debe desarrollar desde la formación. Tener claro el ámbito de la práctica, que también vengo haciendo énfasis en esto, para que nos dediquemos a lo que nos compete, a lo que es de nuestra responsabilidad como profesionales y a los problemas que tenemos que resolver que están relacionados con nuestra disciplina. Y eso obliga, repito, a que estemos al día en la investigación y en el conocimiento que se desarrolla en el campo en que estemos trabajando, si es en cuidados críticos, si es en salud de las comunidades, en promoción, en prevención, qué se está trabajando, cómo se maneja hoy la educación en salud, pues tenemos que estar al día en todos estos campos para poder tomar decisiones adecuadas y pertinentes y contextualizadas. ¿Qué caracteriza a un líder de enfermería? Que está preparado para la vida profesional, que tiene identidad con la carrera y en ese marco entiende cuáles son sus responsabilidades. Que el centro de su práctica reconoce es el ser humano,
que su práctica está orientada con fundamentos en evidencias, que estimula el trabajo participativo del equipo con quien trabaja, porque no trabajamos solos, y con quienes colaboramos, porque es el equipo tanto interno de enfermería, con auxiliares, colegas, técnicos, pero también el equipo más amplio de salud, en donde están los médicos, los terapistas, tecnólogos en distintos campos, psicólogos y demás profesionales con quien tenemos que interactuar. Entre las metas de un líder está el ser influenciador político, es decir, ayudar a tomar decisiones y decisiones pertinentes a los problemas que se presentan en el espacio donde está actuando. Es creativo y propositivo en la solución de problemas para poder tomar decisiones oportunas. Y de ahí que yo insisto mucho en que tenemos que superar que a veces nos quejamos, llevamos siempre problemas, pero pocas soluciones. Y cuando se presentan las soluciones, hay personajes que tienen el carácter de tener un problema o varios problemas para cada solución que se presente, y en esa forma no podemos avanzar. Un séptimo aspecto es que el líder hace uso de las herramientas que ofrecen hoy las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que nos ayudan a fortalecer eso, la comunicación con el equipo. Y tenemos además que desarrollar nuestras capacidades de escucha y observación, practicar la ética reflexiva, porque la ética no es una cuestión de aprendernos unas normas, sino que en la práctica podamos reflexionar sobre nuestros actos. Y ojalá que cada 8 días, por ejemplo, en los servicios clínicos y en los programas comunitarios, pudiésemos hacer reuniones con el equipo que trabajamos para reflexionar sobre los problemas que acaecen en la semana, sobre malas prácticas, accidentes con los pacientes, complicaciones que se han presentado o que se vienen presentando en los pacientes, infecciones, en fin, ustedes, cada quien en su campo saben de los problemas, y ojalá pudiéramos acostumbrar a hacer esa reflexión ética sobre qué práctica estamos desarrollando, por qué sucedieron las cosas, cómo se pueden corregir esos eventos para que nunca más vuelvan a ocurrir. Y de ahí se derivarán protocolos de manejo, de atención, de intervención, pero a veces esto no se hace porque vivimos ocupadísimos en un poco de cosas, y lo prioritario, hacer un alto en el camino, pensar cómo estamos trabajando, reflexionar desde el conocimiento, desde la filosofía, desde la ética, lo que está ocurriendo nos ayudaría enormemente en nuestra formación permanente, formación del equipo con que trabajamos y mejoramiento de los espacios de trabajo. El líder vive actualizado tanto en su área de responsabilidad como en el mundo de la vida. Y el mundo de la vida, nos dice la doctora Beatriz Restrepo, una filósofa de nuestra universidad que ya falleció, es que el mundo de la vida es el mundo político, el mundo económico y el mundo cultural, al cual tenemos que estar siempre conectados. ¿Cuáles son las políticas? ¿A dónde van las políticas en salud y las políticas económicas? Y eso cómo está interfiriendo no solo en nuestra práctica, sino en la salud y la vida de la gente. Igual las cuestiones económicas y la cultura, que es muy importante para nuestras prácticas de cuidado. En síntesis, somos una profesión joven que continúa su proceso de formación, porque este es un proceso que no termina, aunque lográramos excelentes niveles de autonomía y de liderazgo. La profesionalización en cualquier campo tiene que estar alimentándose y desarrollándose permanentemente para poder estar al día en los cambios sociales, en los cambios epidemiológicos, en las respuestas que da el sistema de salud. Hemos avanzado muchísimo en la formación hasta tener hoy los programas de mucha calidad en maestrías y en doctorados,
en prácticamente todos los continentes, en todos los países de América Latina, con programas de alta calidad pues en nuestra región. Y los retos están en afianzar más la fundamentación teórica, la investigación y la práctica en la formación, fortalecer la formación ciudadana, la ética de los cuidados y diversificar. Yo he insistido desde hace mucho tiempo en que el perfil de egreso de los profesionales debía ser diversificado, donde los licenciados tengan la oportunidad de, en un último semestre o en un último año, poder fundamentar más, especializarse con fuerza en un área determinada, porque la formación general es un abanico muy amplio y sería bueno que salieran con herramientas en las áreas, en el área que más le gustaría desempeñarse. La investigación ha refinado la organización de la producción científica y hoy tenemos muchos grupos de investigación que son reconocidos por las entidades de ciencia y tecnología de los países, importantes líneas de investigación, redes en campos necesarios para alimentar nuestra práctica. Tenemos muchas publicaciones, como ya les dije, y sería muy rico que tuviéramos más. Y además de desarrollar esfuerzos por poder leer en una segunda lengua, ojalá en América Latina, poder tener siquiera capacidad lectora en inglés, porque es un idioma en el cual se está generando mucha más evidencia. Y el esfuerzo está dirigido a que esa investigación y la evidencia realmente se pueda aplicar, porque no es suficiente que de pronto en las instituciones de formación o de servicios se desarrolle mucha investigación y esta solo llegue hasta los artículos en la publicación o llevarlas a un congreso. Es importante que quien está en el servicio, porque no todos tienen que ser investigadores, esté consultando resultados de investigación en su campo para poder estar rastreando las evidencias que le permite introducir cambios, generar protocolos y formas mejores de atender a la población y a los pacientes. Y que cada investigación, ojalá, como tanto lo ha insistido la doctora Fabmelis, pudiera generar alguna política de cuidado, alguna política sanitaria, una política pública en salud, que no tiene que ser pues todas de nivel nacional o internacional, sino que al menos puedan ayudar a transformar el campo donde nosotros estamos ejerciendo. La autonomía se alcanzará pues cuando sepamos defender ese ámbito de nuestra práctica profesional y esta se fundamente, esa praxis, en los valores de la profesión, en la ética de los cuidados, en el pensamiento teórico y en la evidencia científica. Eso sería el resumen de mi exposición y de nuevo muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento y creo que tenemos un espacio para poder compartir con las personas que están vinculadas al evento y poder resolver algunas dudas que yo pueda haber suscitado con mi exposición. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctora Castrillón. Agradecemos su ponencia y en efecto tenemos algunas preguntas de parte del público para usted. Si me lo permite, la primera vendría siendo de parte de la maestra Lilia Cruz, que pregunta, ¿qué estrategias propone para el desarrollo de actitudes humanas ante las situaciones de la pandemia que rebasa el conocimiento? Gracias por la pregunta, Lilia. Estrategias para utilizar en este momento. Yo creo que deberíamos desarrollar muchas estrategias, unas desde el punto de vista de la salud mental. Creo que es una de las áreas más afectadas por la pandemia. Uno, por el acuartelamiento, dijéramos así, de mucho tiempo de las gentes en sus casas, que en todos los países están mostrando
el desarrollo o el florecimiento enorme de la violencia intrafamiliar. Y en eso, pues creo que enfermería podría desarrollar algunos trabajos con las comunidades, orientar a los sistemas de salud o en el espacio donde esté trabajando, orientaciones de cómo apoyar. En algunos países han ido construyendo, por ejemplo, lo que son los apoyos telefónicos a las personas que están sufriendo o violencia o están deprimidas por el encierro. En fin, eso sería un asunto muy largo de hablar. Uno de los asuntos más dramáticos hoy es la muerte en soledad de los pacientes que llegan a los cuidados intensivos y tienen que pasar ahí muchos días, muchas semanas conectados y desconectados de la familia. En algunas instituciones, y me enorgullece mostrar que desde enfermería han mostrado la ayuda que pueden prestar estos desarrollos tecnológicos en la comunicación, y a partir de tabletas y de los teléfonos ayudan a que el paciente y la familia se comuniquen en algunas horas, que puedan o conversar o que la familia los vea porque no pueden hablar. Hay códigos que han desarrollado también en algunas instituciones, es el código violeta, que se coloca en la entrada de pacientes que están próximos a morir para que todo el equipo de salud esté alerta y ese paciente no muera en soledad. Y enfermería puede estar ahí presente, sosteniendo una mano, conversándole, dándole esperanza, así sea en la vida eterna, o una oración según la religión que tenga la persona, pero estar muy pendientes de que estos pacientes no mueran en soledad, angustiados y separados. Físicamente la familia lo van a estar. Luego viene el problema de la elaboración de los duelos. Y creo que en enfermería se ha desarrollado teoría sobre lo que es el acompañamiento al duelo en todas las formas. Y este duelo particularmente, y en nuestra cultura latinoamericana, que queremos estar cerca y hacer una cantidad de rituales, y aquí es imposible. Eso hay que trabajarlo mucho porque también va a agredir profundamente la salud mental de la población. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta la hace Guadalupe Segura y dice, en el proceso de profesionalización de enfermería, considero que se requiere de cambios en el desarrollo de la enfermería. ¿Cuáles son las acciones que se deberían tomar en las universidades para lograr este cambio? Bueno, en el proceso de formación, históricamente siempre estamos necesitando hacer reformas. Yo toda mi vida de docencia la viví haciendo una reforma, y cuando terminábamos la reforma ya había que hacer una nueva reforma, y eso no es malo. Es bueno estar pensándolo, pero hay campos en los que creo que hay que hacer mucho énfasis. Uno, en la autoformación. Nos lo dicen desde unos principios de la UNESCO, de que la educación es para toda la vida. Y la universidad, es decir, la escuela, no nos da todo el conocimiento. Entonces lo que nos tiene que dar es fundamentos básicos para seguir investigando, porque cuando salimos en la práctica nos encontramos con patologías que nunca vimos cuando estábamos estudiando, y cuando estudiamos un poco de patologías que jamás en la vida pudimos ver. Y entonces ahí se requiere también un esfuerzo de los docentes de escoger como situaciones tipo en donde se puedan desarrollar al máximo la reflexión, los conocimientos, la investigación. Lo otro, una participación más activa de los estudiantes en su formación. Yo que tengo pues la experiencia de la docencia, siempre que uno dice que hay que hacer unas lecturas, horror, porque están todos muy ocupados, pero tienen que sacar el tiempo para eso, como se saca también para el deporte y para las demás diversiones que también son necesarias. Y cuando les decimos que hay que leer en inglés, entonces peor. Pero es que cuando ya salimos hoy del pregrado, tenemos que tener siquiera la competencia lectora en una segunda lengua, porque si no vamos a tener muchas dificultades de buscar lo que son las evidencias científicas. Saber leer y escribir es un asunto fundamental, porque hoy los alumnos llegan
muy desprovistos de esa herramienta cuando vienen del bachillerato. Y la lectura y la escritura van a ser fundamentales. Uno, pues tenemos que escribir en las historias clínicas, entonces tenemos que saber cómo se hacen los reportes, tenemos que dar informes, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que informar cuando hacemos investigaciones y a veces el dolor de cabeza es hacer el informe final porque tenemos dificultad en la lectura. Y aprender a leer y escribir no es solo una cuestión de normas, sino de hábitos también, porque tenemos que leer muchas cosas más que lo clínico y lo de enfermería. Ojalá pudiéramos leer mucha literatura. La literatura sí que nos enseña de la vida y de las experiencias humanas, que es con lo que nosotros nos vamos a enfrentar, y con eso sé que aprendemos mucho a leer y escribir. Una cosa fundamental, la ética. La ética es una reflexión permanente que en todas las prácticas y áreas de enfermería se debe estar reflexionando, no solo en las cuestiones fisiopatológicas, sino, como lo decía ahora, cada semana hay que reflexionar sobre lo que hacemos y si eso que hacemos está bien o se puede enriquecer y transformar. Y la cuestión de la formación de ciudadanos y cómo nosotros podemos y debemos participar en las políticas públicas, en las políticas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con el cuidado de la vida, con el cuidado de la salud, porque eso tiene que fortalecer lo que son los programas de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades. Por decir algunos ejemplos de asuntos que se me ocurren que hay que fortalecer en la formación, y que nos pudiera dar para todo el día conversar de muchas otras cosas, pero yo dejaría ahí para poder dar espacio a algunas otras preguntas. Gracias, doctora. Otra pregunta la hace Damara Pozos y dice, ¿qué factores influyen para que el profesional de enfermería no forme parte de cargos en la política? Factores muchos. Seguimos viviendo en unas sociedades que tienen el poder, sigue estando en los hombres. Y lo vemos no solo en el campo de la salud. ¿Cuántas candidatas mujeres se presentan para candidatas a la presidencia? Ese sigue siendo una lucha entre hombres. Y la pandemia también nos ha mostrado cómo en los países donde la dirigencia está en manos de mujeres, han tenido una mejor dirección, una mejor comunicación y una mejor cercanía de la presidencia con su pueblo, con su país. Han mostrado un liderazgo bien importante las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, porque a veces en la formación se va generando una especie de subcultura, en donde el poder en salud, el poder es médico, y nosotros solo estamos a las órdenes de los médicos. Y la cosa no es así. Como profesionales somos iguales, merecemos el mismo respeto y la misma posibilidad de participar en los distintos comités, comisiones, direcciones, por la formación que tenemos. Somos distintos en las disciplinas y en las responsabilidades que tenemos ante la sociedad, pero somos iguales como personas y como profesionales. Entonces ahí se encuentran esas dificultades y nosotros tenemos que hacer oír más nuestra voz en la prensa, hablada y escrita. Tenemos que salir más a dar opinión, a contar del campo de la salud, lo que está pasando, las intervenciones que se hacen, salir con propuestas para la prensa. Nosotros podríamos ser los mejores agentes para la difusión de las cuestiones epidemiológicas y de salud pública, porque enfermería va manejando un lenguaje más cercano a la gente, no tan científico, digamos, para una comunicación de que las personas entiendan el porqué de lavarse las manos, el porqué del aislamiento, que todavía algunos no creen o no lo practican, y yo a veces pienso que es que falta una mayor pedagogía en los medios de comunicación, y ahí podríamos nosotros ayudar mucho. Creo que esos son algunos de los puntos que yo pudiera destacar
y animar a mis colegas y más a las generaciones nuevas a que tengan mayor participación en esos espacios de comunicación con la gente. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a hacer una más por cuestiones de tiempo. La última sería de parte de Ana Karen Hernández, que pregunta, ¿qué aspectos se deben priorizar para la formación de un líder? Yo creo que hay que buscar muchas estrategias pedagógicas y yo creo que la pedagogía nos da muchas cosas en el juego, en las representaciones, en empoderar a los estudiantes desde los primeros semestres. Yo daba algunas cátedras en el segundo, tercer y cuarto semestre de la licenciatura en enfermería en mi universidad. Y en el segundo semestre, que les daba, por ejemplo, historia de la enfermería, entonces desde la primera clase distribuíamos los temas, yo les ayudaba con bibliografías, ellos escogían en grupos que iban a presentar y estaban aterrorizados, pues como que nosotros vamos a desarrollar la materia. Y yo sí, es que esto es un aprendizaje de todos en conjunto. Y luego empezaban a hacerlo y yo les decía, y la presentación la deben hacer como si estuvieran en un congreso internacional, un congreso mundial, y eso implica la presentación personal, el tono, las herramientas, cómo van ustedes a contarle a sus compañeros cómo fue el proyecto Nightingale y cómo era el ambiente de la época, y tienen que preguntarle a los historiadores y a los antropólogos, y bueno, entonces ya ellos se entusiasmaban. Y en el otro semestre tenían teorías de enfermería, entonces había que hacer ya era exposiciones, leer, reflexionar y escribir un artículo. Y yo les ponía como reto, vamos a ver los mejores artículos, los llevo para que los publiquen en revistas de enfermería, revistas electrónicas o en algún lado. Y el entusiasmo de los estudiantes, que ellos llegan con mucho entusiasmo del bachillerato y han aprendido muchas formas de participación. Y eso hay que irlo alimentando semestre a semestre, poniendo más dificultades. Los debates sobre problemas, que yo insisto tanto, hablar sobre los problemas que se presentan en el cuidado y poner entre los estudiantes a alguien que lidere, que plantee la reflexión sobre tal asunto que vamos a discutir tal día. Eso les va y mandarlos a discusiones con otros grupos y con otros profesionales. Sobre todo el trabajo de campo en salud pública, es muy importante que no sean las enfermeras por un lado, sino que se vinculen a grupos interdisciplinarios y buscar que los estudiantes traten de liderar, de orientar objetivos, y eso ellos lo van aprendiendo progresivamente, además de hacerle énfasis de la importancia de que lo que hacemos tiene que tener un impacto real en la sociedad y en la profesión. Muchas gracias, doctora María del Consuelo Castrillón, por su excelente ponencia, por ser tan clara en las respuestas de las preguntas que realizaron nuestros asistentes. Y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, le agradecemos su asistencia y haber compartido todos sus amplios conocimientos. Desde México le enviamos un gran abrazo y muchas gracias, doctora. Otro abrazo para ustedes y que terminen muy bien. Un buen día. Gracias, igualmente.